Muy bien. Espero que se pueda ver muy claramente. Vamos a realizar esta operación, en este caso este ejercicio sencillo, y vamos a hacer este ejercicio más. Entonces vamos a ver primeramente cómo hacer este elemento. Este elemento en sí tenemos que primeramente trabajar con el elemento circular y recién nos vamos a adelantar con el elemento rectilíneo. Empecemos primeramente con este diseño. Me dice que tiene una distancia de centros de 98, un diámetro de 42, un radio de 8 y varios elementos circunferenciales de referencia. Para eso, nosotros entonces vamos a primeramente colocar la referencia. Vamos a utilizar la opción de restricción ortogonal para poder hacerlo mucho más fácil. Me dice que era 98, me acerco y va a ser este mi punto de referencia. Ahora bien, tenemos que colocar los diámetros de 42, o sea que colocamos en este punto 42. Y si ustedes quieren repetir el mismo comando, podrían trabajar en este caso con el Enter nuevamente, ¿no? Y en este caso aquí tendría que colocar 21 para hacer el mismo. ¿Cómo funciona esta operación? Cuando nosotros trabajamos con el último comando, supongamos que en este caso va a ser línea y termino la línea, quiero volver a utilizar nuevamente el comando, tendría que volver a ingresar al mismo, ¿no? Pero AutoCAD te da la posibilidad de que tú puedas colocar Enter nuevamente y te aparezca la opción de línea para que tú lo puedas trabajar. De esa forma te ahorrarías un poco de tiempo al seleccionar tal vez un elemento repetitivo. Ahora bien, por ejemplo, en el caso del círculo, se han dado cuenta que yo he utilizado centro diámetro, pero cuando he vuelto a colocar Enter, la configuración se vuelve en la primera opción, que en este caso sería el radio, ¿no? Hay casos, como en esta situación, que si van a volver a repetir el comando, podríamos configurarlo. Por ejemplo, aquí me dice que es radio de 8, entonces vamos a colocar radio aquí, 8, y voy a colocar Enter nuevamente para trabajar, y este elemento igual me va a tener 8. Ahora bien, vamos a ver los otros. En este caso me dice, este es un diámetro de 62 y este es un diámetro de 50. Vamos a empezar con el diámetro de 62. Para colocar diámetro de 62, nuevamente coloco Enter, pero selecciono el punto medio como mi referencia. Tengo que colocar diámetro, no tengo que colocar radio. Antes de designar un valor, presiono la tecla D, coloco Enter y automáticamente se va a volver diámetro. En este caso voy a colocar 62, ¿no? Y ahí está, ese es mi elemento de referencia. Luego tenemos, en este caso, el diámetro de 50. Nuevamente coloco Enter, selecciono el punto central y aquí voy a colocar diámetro y vamos a colocar 50, ¿no? Ahí está. Y luego tenemos el diámetro de 38. Nuevamente Enter, colocamos el diámetro de Enter de 38. Y ahí tenemos todo el diseño tal cual como está en el dibujo. Ahora bien, simplemente colocamos línea hasta este punto. No es necesario que lo recorten, tiene que solamente traspasar. Y lo mismo aquí, utilizamos cuadrante y en línea recta. Aquí también podemos hacerlo igual en línea recta directa, pero yo creo que para recortar sería un poco más complicado. Muy bien, una vez hecho esta parte, elimino mi referencia y procedemos a recortar. En este caso el recorte tenemos que eliminar prácticamente todo, solo tendríamos que mantener esto. Así que con este elemento de recorte seleccionan todo manteniendo presionado el clic izquierdo, ¿no? Ahí está, lo eliminamos todo. Ahora bien, nos indica la figura que tiene un empalme de 5. Así que eso es lo que tenemos que colocar. Coloco empalme, coloco radio y vamos a colocar 5. Coloco Enter, seleccionamos el primero con el segundo. Aquí tenía que haber colocado múltiple porque claro, vamos a hacer más de uno. Y listo.
Perfecto, ya tenemos nuestra primera pieza hecha. Luego tenemos que colocar el segundo apartado. En sí, simplemente utilizamos estos extremos como referencia para poder hacerlo en paralelo. Voy a colocarlo 60, aquí también 60, otra vez una línea que cubra todo este elemento. Vamos a definir la altura, me dice que es 40, entonces aquí vamos a colocar 40 y aquí vamos a colocar igual 40. Luego me indica, en este caso mi punto central de referencia es 50. Voy a cerrar esto y a partir del punto medio la distancia en sí es de 108. Entonces sería 68 lo que tendría que tener este elemento. 68. Vamos a colocar desfase de 25 en los lados para poder cerrar. Y ahí está. Perfecto. Colocamos una línea, la cerramos. Luego voy a recortar esto. Y vamos a colocar un desfase. En este caso me imagino que como es 40 y son proporcionales, es de 20 cada uno. Así que voy a colocar un desfase de 20. Ingreso aquí y listo, mi pieza ya está lista. Como pudieron apreciar, en sí el diseño en 2D no es complicado, simplemente tenemos que saber manipular las diferentes herramientas que tiene AutoCAD para trabajar. Ahora bien, se han dado cuenta que de manera automática ingresé a dibujo y en teoría ignoro en qué unidades estoy trabajando. Pero yo ya les adelanté que en la primera parte, cuando ustedes colocan la opción de acadizo, vamos a trabajar en milímetros, pero no siempre vamos a trabajar con esas unidades. Vamos a trabajar con otro tipo de unidades, por ejemplo, los arquitectos manejan metros, algún momento vamos a trabajar con centímetros, otra vez con pulgadas, dependiendo del tipo de situación. ¿Cómo puedo configurar mi dibujo para que esté en esas unidades? Bueno, en este caso, por ejemplo, muchos o la mayoría piensan que si yo ingreso aquí y coloco ayudas de dibujo, coloco unidades, por ejemplo, quiero que esté en metros. Vamos a colocar metros. Esto tal vez voy a cambiar la precisión y esto se mantiene, coloco aceptar. Muchos pensarán que efectivamente ya he hecho el cambio y ahora actualmente mi dibujo está en esas unidades. Pero ese es un error muy común y un error que no tiene que cometer. Primeramente lo que has configurado es la unidad del archivo, no la unidad de dibujo. La unidad de dibujo es un elemento completamente independiente del área de archivo. Si yo les mandara ahora este dibujo, obviamente van a ingresar al AutoCAD, van a ingresar al logo que vimos, van a ingresar a unidades y les va a parecer que está en metros, pero eso no es garantía de que tu dibujo esté en metros. Es un error común. Muchas personas no ubican esta parte de las unidades, cómo configurarlas. Yo al principio incluso creí que en la configuración del logo era más que suficiente para hacer la conversión de unidades, pero no es así. La realidad prácticamente nos dice que nosotros tenemos que hacer una configuración adicional. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para corroborar si efectivamente hemos cambiado a metros, mi área de trabajo, tengo que colocar la palabra o el comando de wgunit. Si yo coloco Enter, me va a aparecer esta opción, en donde me dice cargando unidades de dibujo. Pueden apreciar que la unidad de dibujo me dice 3. Si yo verifico esta lista, me dice que está efectivamente en milímetros. Es decir, que no ha habido ningún cambio para hacer este diseño. Entonces yo tengo que realizar el cambio de mi unidad de dibujo. Así que voy a colocar 6. Me dice el formato de visualización de unidades de dibujo científicas decimales. Voy a colocar 2, porque es en decimal. Precisión de visualización lineal, 2.
Enfóquense en esta parte. Voy a colocar 2. Ahora bien, me dice, poner escala los objetos de otros dibujos al insertarlos. Aquí podríamos colocar sí. Emparejar unidades de zinc con unidades de dibujo. Por ejemplo, en este caso puedo colocar sí. Y ahora este es el punto crítico. Supongamos como en esta situación yo ya he hecho mi dibujo que estaba, en teoría esto está en milímetros obviamente, pero yo lo quiero volver en metros. Hay dos opciones. Puedo hacer que las unidades tal cual, las dimensiones de este objeto se mantengan en la misma proporción, pero en vez de decir 50 milímetros va a decir 50 metros. Pero si yo coloco poner escala los objetos al reflejar el cambio de unidades y coloco sí, automáticamente esto se va a hacer mucho más pequeño. Primero vamos a hacer la prueba de esa forma. Si yo coloco sí, este elemento va a tener un cambio. ¿Incluir objetos del espacio papel? Sí. Y pueden ver que prácticamente ha desaparecido mi diseño. ¿Dónde está? Utilizo esta opción de zoom de extensión y automáticamente aquí me aparece. Vamos a medirlo. Corroboremos si efectivamente se ha hecho esa medición. Vamos a colocar distancia y vamos a medir. Y como pueden ver, la configuración, si he colocado sí, me aparece con 0.04 metros, en este caso, que serían 40 milímetros aproximadamente. Entonces, esa es la manera, si en caso de que ustedes han trabajado, supongamos, en pulgadas y han utilizado 5, 6, 7 pulgadas y quieren convertir a metros, pero mantener ese tipo de proporción, tienen que colocar no. Y al colocar no, esto se va a mantener con las unidades designadas, por ejemplo, pero con, no, perdón, el valor se va a mantener, pero las unidades se van a cambiar. Es decir, que si era 5 pulgadas, va a ser 5 metros. En este caso yo he puesto sí, automáticamente se ha hecho un ajuste con el factor de escala y se ha reducido a ese tamaño. Esa es la manera en este caso en la que si no tuviéramos ningún dibujo y hiciéramos el comando de manera directa, tendríamos que colocarlo sí, porque no está afectando en ningún objeto que ya está diseñado. Esta parte me he dejado entender porque es importante que lo sepan cómo interpretar ustedes al momento de trabajar con diferentes tipos de unidades. No siempre van a trabajar en metros, no, bueno, perdón, no siempre van a trabajar en milímetros, siempre van a trabajar con alguna unidad diferente. Por eso es que les estoy mostrando cómo configurarlo correctamente. Hasta aquí, esta parte, ¿tiene alguna consulta o duda? Perdón, o sea, hay que poner no y cuando ponga no se va a cambiar la unidad, pero se va a mantener la proporción, ¿no ve? Exactamente, se va a mantener la proporción de tu dibujo, solamente se ha cambiado la unidad. Pero como en este caso yo he puesto sí, te has dado cuenta que el ajuste prácticamente se ha hecho de manera directa. O sea que esto está en metros efectivamente, pero respetando la unidad de milímetros. Por eso es que me aparece 0.04. Si yo hubiera puesto no, se hubiera mantenido la proporción, en este caso, o sea, los 40, pero ya no hubieran sido 40 milímetros, hubieran sido 40 metros. Esa parte me he dejado entender, ¿está claro esa parte? Y para configurar solo hay que utilizar ese comando que dijo DWG unidades o también hay que hacerlo de la hoja, lo que hizo hace rato. O sea, ¿basta con esto o hay que hacer los dos para cambiar de unidad? Mm, Perdón. No, en este caso yo he utilizado de manera directa esto, pero muchas personas antes de mirar la unidad de dibujo siempre miran esto. Entran, miran y te pueden decir, pero no has cambiado las unidades. Ellos o la mayoría de las personas se basan en esto. Y no has cambiado las unidades, pero ¿por qué no has cambiado? Entonces, lo recomendable sería cambiar ambos, ¿no? Pero no afecta que este no esté y este esté. Porque, por ejemplo, miren, yo voy a cambiar esto ahora. Voy a colocar de nuevo milímetros. Coloco aceptar. Entro al comando de wg-unit y va a seguir en metros, ¿no? Ahí me dice 6, entonces va a seguir en metros. O sea que no afecta, pero la mayoría siempre va a ver el primer apartado y van a decir que estás utilizando unidades incorrectas.
Es un error común, mucha gente lo comete, pero pocos lo saben. He visto incluso en tutoriales algunos que siguen recalcando este cambio de configuración y no lo hacen, siguen trabajando. He visto archivos, por ejemplo, planos hechos en AutoCAD, planos de cualquier tipo, por ejemplo, planos de una construcción en pulgadas. He visto en pulgadas, he visto en milímetros, he visto en cualquier tipo de unidades que no tenían correlación con la unidad que están trabajando realmente. ¿No? Ese es un error común que no todos lo arreglan, pero tenemos que saberlo como profesionales, en este caso que somos en el área. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Ah, en el dibujo que hizo Inge, Ujú. en esa parte de lo que es el fillet, ¿no? Esto. Sí, bueno, a usted le ha salido, cuando lo ha hecho el fillet, lo ha cortado las líneas automáticamente. Yo estaba tratando de hacer, o sea, y, o sea, no lo corta, sino que me deja para que yo lo pueda hacer con el corte. O sea que te aparece más o menos, a ver, tendríamos Las que... líneas, las líneas que habían del círculo y la línea recta, yo hago el fillet, pero no me sigue apareciendo, o sea, a usted automáticamente se lo ha borrado esa línea Ujú. para hacer el fillet, esa curvita, y a mí me aparece, sigue la línea abajo, o sea que tengo que hacer otro trabajo de cortar todavía. ¿Hay que configurar algo? Eso es mi pregunta. En teoría no, me parece raro que te haya aparecido. Tal vez esta línea ha intersectado con este círculo. Posiblemente por eso es que te ha hecho ese recorte. Esta línea te has de dar cuenta que cuando yo lo he llegado a hacer, solamente lo he hecho hasta aquí, si no me equivoco. A ver, vamos a colocar hasta aquí. No toqué esta línea. Por eso es que cuando yo coloqué, por ejemplo, a ver, vamos a hacer lo mismo, pero con este elemento. Así, ¿no? Así estaba. Entonces yo quiero colocar empalme. Entonces coloco empalme, voy a colocar el radio, vamos a colocar 5 y selecciono el primer objeto y segundo el segundo. Miren aquí, por ejemplo, miren lo que pasa. Como la proporción no es correcta, miren, el desfase se hace de esa manera, se hace un poco extraño. A ver, en este caso, a ver, vamos a ver un caso diferente. Haríamos de nuevo, para hacerlo más rápido. A ver, ¿cuáles serían? Control Z. Ahí. Supongamos en este tipo de situación, ¿no? En teoría, mira, te das cuenta que el círculo es grande y la línea prácticamente no está llegando aquí. Cuando yo he colocado este elemento, he colocado el radio de 5, en teoría de manera automática tendría que desaparecer, ¿no? Mira, tendría que desaparecer. Ahorita, por ejemplo, mira cómo he hecho, tendría que acercarme y hacerlo así. Si hubiera hecho de esta forma, mira, se hubiera eliminado así. Entonces tienes que saber cómo colocarlo. Ahí está, mira, no he tenido que configurar nada. Simplemente lo he manejado de esa manera y en sí no tendría que haberte hecho problema. Me ha sorprendido cuando me comentas que te ha hecho problema. Miren, aquí por ejemplo me ha hecho problema porque lo he colocado al revés. Tendría que colocar primeramente la proporción con el círculo y recién. Tenemos que saber incluso escoger cuál primero. En este caso el círculo es primero y el segundo es tu referencia. Por eso es que se elimina. Ahí está. No sé si ahora sí está claro, tal vez escogiste vos primeramente la línea y te apareció así. Entonces, Mm, sí, voy a verificarlo ahorita. sí, verificalo, no hay problema. Más que todo, lo importante es explicarles referente a las unidades de dibujo. Eso es importante que lo manejen, porque suele haber problemas y he visto muchos que cuando empiezan a hacer planos en AutoCAD, me hacen hermosos planos, pero cuando verifico sus unidades, a la macana. No me muestran bien, se ve diferente, no me convence. Y yo, por ejemplo, no digo por maldad, no lo coloco el ajuste automático. Y el ajuste automático, pues las unidades lo he hecho mucho más pequeño. ¿Se podría arreglar? Sí. Tendríamos que utilizar el factor de escala para poder multiplicarlo, ¿no? El valor de todo un diseño completo. Pero claro, eso yo no le voy a decir
al que está haciendo el proyecto. Tendría que él saber en este caso cómo funciona. Muy bien, el siguiente ejercicio que vamos a hacer, ahora creo que está en milímetros esto porque hemos puesto control. Sí, de milímetros. Lo mantendremos así por el momento. Vamos a hacer otro ejercicio. Ingresamos y nos vamos aquí. Este ejercicio en sí no es complicado, pero tenemos que saber cómo manejar. La proporción me dice que es de 150, ¿no? Es un triángulo de aviso. Entonces hacemos una línea, 150. Ahí está. Ahora bien, punto medio. Listo. Ahí lo tenemos. En este caso, nuestro triángulo. Y ahora tendríamos que hacer la señal de aviso. Me dice que está en un espacio de 5 a partir del punto medio y tendríamos que dar un radio de 6 aproximadamente. Así que vamos a trabajarlo de esa forma. A partir, bueno, a ver, verificamos. Hay que hacer desfase. El desfase me indica que es de 10. Así que colocamos desfase. Precisamos distancia de 10. Lo hacemos aquí. De esta manera. Perfecto. Ahora podríamos recortar. Aquí mi error ha sido que no lo he juntado. Si lo juntaba no hubiera aparecido así. Hubieran sido de manera directa. Muy bien, ya tengo mi referencia. Vamos a colocar a partir de este punto una distancia de 5. Vamos a colocar 5. Y a partir de ese punto tengo que colocar un radio de 6. Así que vamos a colocar 6. Aunque sí está bien. Muy bien. Ay, perdón. Enter. Vamos a colocar línea. El radio me dice que es de 6. Así que vamos a coloco centro radio. Ahí, ¿no? Listo. Luego tenemos que hacer otro espacio de 3. Y ese espacio de 3 tiene un elemento de 65 con un radio de 6 también. Así que vamos a colocar un pequeño elemento de 65. Muy bien. En este elemento, esto es un radio de 6. Y este es un radio de 4. Elimino esto para no confundirme. Y aquí tendríamos que colocar un radio de 4. Así que vamos a hacerlo hasta este punto 4. Utilizo esto. Aquí está el punto y 4. Muy bien, ya está. Y ahora solamente unir cuadrantes. Así. Y aquí también. Listo. Ya está. ¿Qué más tenemos que hacer? Bueno, es simplemente eso. Muy bien. Vamos a recortar. Perfecto. ¿Y qué nos faltaría? Bueno, nos faltaría hacer el empalme. El empalme me dice que es de 5. Así que nuevamente radio 5 y vamos a colocar múltiple para poder hacer esto. Y ahí está, ¿no? Es relativamente sencillo cuando tenemos líneas grandes. Y nos ahorra mucho trabajo, ya que si no hubiera habido empalme tendríamos que haber hecho los círculos, recortar y todo eso. Ahí tenemos, podríamos colocar un sombreado si quieren de aviso, con un color, en este caso un sólido, en donde si no me equivoco o estoy mal, esto es blanco y luego
cerramos, eso es importante, cierren, nuevamente vuelvan a colocar sombreado y este elemento lo vamos a colocar con negro, este punto y este punto, cerramos nuevamente, nuevamente colocamos sombreado, pero ahora vamos a colocar el rojo y eso va a estar aquí y listo. Ahí tenemos nuestro sistema de aviso. Ahora bien, podemos hacer la prueba, justamente la pregunta que hizo su compañera. He hecho el cambio de unidades y yo quiero, por ejemplo, esto que esté en metros. Claro que va a ser enorme, pero quiero que esté esto en metros. Así que vamos a colocarlo. DWG units. Y vamos a colocarlo en metros. 6. Formato de visualización. 2. 4. Sí. Sí. En este caso poner escala los objetos de dibujo actual. No. Y ya está. ¿No? Como pueden ver se ha mantenido. Y si esto verifico, efectivamente esto es 150, pero en metros, no está en milímetros. Si hubiera colocado sí, se hubiera hecho nuevamente pequeñito y hubiera mantenido sus unidades de milímetros, pero con la conversión de metros. Espero que esta parte se haya aclarado, no haya ninguna duda respecto a esto, porque es cierto, parece básico lo que hemos hecho hasta ahora, pero aunque no crean, pocas personas lo manejan, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda, consultas aquí? ¿Por qué digo que era importante cerrarlo antes de cambiar a otro color para otra parte del dibujo? Ah, te refieres al sombreado, ¿no? En este caso. Sí, el sombreado. ¿Por qué? Porque cuando tú trabajas con más de, o sea, cuando tú quieres seleccionar todo, todo se va a volver en un solo color. Por eso es que cuando mantienen, por ejemplo, si hubiera hecho lo que comentaste tú, así, ¿no? Y hubiera hecho todo con un sólido, supongamos el blanco, lo hubiera colocado aquí. Ahora bien, si hubiera colocado este punto, se hubiera hecho así, o esto se hubiera hecho así. Si te das cuenta, la proporción, en este caso, o sea, si quisiera haber hecho el sombreado todo, no podría ajustarlo con diferentes colores, no se puede. En sí lo tomaría todo de manera general. Por eso es que he tenido que salir y volver a ingresar para rellenarlo y salir y volver a ingresarlo para hacerlo por partes y cambiar el color de manera automática. Si yo lo hacía todo en uno se iba a mantener un solo color y tratar de hacer ese cambio no se podría. Por más de que supongamos que vamos a hacer dos elementos diferentes, ¿no? Vamos a colocar control Z ahí. Por ejemplo, aquí tengo dos objetos diferentes. Yo podría colocar un sombreado, colocaría por ejemplo aquí, pero un sólido y colocaría aquí, ¿no? Y coloco, por ejemplo, ya tengo los dos, ¿no? Pero si yo selecciono, si te das cuenta, mira, si yo me acerco, solamente automáticamente me van a seleccionar los dos. Por más que la distancia no corresponde uno del otro, pero están los dos seleccionados. Y no puedo cambiar este sin afectar a este. O sea que los dos están unidos prácticamente. Por eso es recomendable salirse y volver a colocar sombreado para hacerlo de diferente manera. Y así no tengas ese problema. Porque muchos tienen ese problema y no entienden por qué. Y es muy sencillo hacerlo. ¿Aclarado ese punto? ¿Está claro lo que has visto ahora? Sí, gracias. Perfecto. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio basado en las coordenadas. Ahora, ¿qué me refiero con esto? Nos vamos a la parte superior. Aquí. Muy bien. AutoCAD tiene diferentes tipos de coordenada. Tiene la coordenada en cartesiana, tiene la coordenada polar y la coordenada rectangular, ¿no? Tiene tres tipos de coordenadas. En sí tiene diferentes tipos de coordenadas. Existen más. Las cilíndricas, las esféricas, pero eso ya sería un entorno más 3D.
cosa que simplemente haciendo el diseño 3D nos ahorramos esa teoría. Pero en esta parte en 2D sí tenemos que aplicar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar con coordenadas polares. Las coordenadas polares son las coordenadas que nos dan una distancia y nos dan un ángulo. Las coordenadas rectangulares son igual, una distancia, pero el ángulo no tiene que ser un ángulo variado, tiene que ser un ángulo recto, como la restricción ortogonal, que es 0, 90, 180, 270 o 360. Y las coordenadas cartesianas están basadas en el plano XY que nosotros tenemos en nuestra hoja de dibujo en AutoCAD. Ahora bien, para poder hacer o manejar múltiples coordenadas en un solo trazado, empezamos primeramente con este elemento que es 1,1. Si yo entro, por ejemplo, voy a escribir aquí la palabra línea, voy a colocar 1,1, ¿no? Y me acerco y efectivamente ahí está mi coordenada 1,1. Pero ¿qué pasa si yo coloco 8,2 y 10,4? Voy a colocar 8,2 y voy a colocar 10,4. Solamente con este elemento nos damos cuenta que hay un problema. No es lo mismo esto que esto. Hasta aquí. No es lo mismo. ¿Y qué problema tenemos? Bueno, el problema principal que tiene AutoCAD, no sé si es bueno o malo, lo que nos permite hacer es que cuando nosotros hacemos el primer punto, que sí lo vas a respetar, y hago el segundo punto, automáticamente este punto que tenemos acá, o sea, este punto de color azul, se vuelve mi nuevo 0, mi nueva coordenada 0, 0 en X y Y. Y es por eso que esta distancia de 10,4 se toma en cuenta a partir de este punto 0 y se ve muy grande. ¿Cómo puedo corroborar puntos exactos dentro del plano de AutoCAD? Simplemente ingreso con la opción de puntos, pero vamos a configurar el tipo de punto. Vamos a colocar este y vamos a colocar en unidades absolutas 2.5. Aceptar. Y ahora voy a colocar punto. El punto me decía 1,1. Enter. Ahí está. Creo que está un poco grande. Lo voy a hacer un poco pequeño, perdón. Yo creo que sí está bien. Luego voy a nuevamente ingresar punto y vamos a colocar el punto que nos indica el diseño, 8,2 y 10,4. Entonces vamos a colocar 8,2, enter, y 10,4. Y como pueden ver, efectivamente estos son los puntos que respetan el plano cartesiano de AutoCAD, pero los trazados que hemos hecho no tienen nada que ver con lo que ha salido. Si yo coloco una línea y me acerco al punto, se van a dar cuenta que me dice 8,2, aquí igual 10,4 y aquí igual 1,1. Entonces, el mismo AutoCAD nos indica que esas son las coordenadas correctas, pero miren la distribución del trazado, completamente diferente. Para las coordenadas cartesianas, yo recomiendo que siempre utilicen puntos como referencia para poder hacerlos si vamos a trabajar en función a la precisión en función al plano cartesiano de AutoCAD. Si queremos respetar el plano cartesiano de AutoCAD, eso es lo más recomendable hacerlo, ya que si nosotros hiciéramos de manera directa, pues vamos a tener esto. Si yo coloco puntos, se van a dar cuenta que son puntos completamente diferentes. 9,3 y aquí 19,7. Nada que ver con lo que yo he solicitado al inicio. Esa parte está claro porque es importante aclarar este detalle para seguir haciendo el ejercicio. Muy bien, perdón, muy bien. Entonces, si está todo claro, vamos a hacer nuevamente de nuevo esto. Ya tengo las líneas.
Vamos a simplemente unirlas. Ahora bien, ya hemos hecho las coordenadas cartesianas. Ahora tenemos que hacer las coordenadas rectangulares y las coordenadas polares. ¿Cómo vamos a hacer una coordenada rectangular? Yo les comenté que era un ángulo entre 0, 90, 180. Pero no solamente tenemos que tomar en cuenta eso, sino también tenemos que tomar en cuenta la dirección. Estamos en este punto y quiero avanzar hacia este lado, hacia el lado derecho. Y tengo que colocar esta distancia. Para hacer eso, tengo que colocar el ángulo de 0, ya que 0 va a ser mi desplazamiento hacia la derecha. Si yo quisiera colocar o quiero hacer un desplazamiento a la izquierda, tendría que colocar 180, que sería prácticamente todo el elemento, en este caso, para poder trabajar. Así que tengo que colocar aquí 0 con una distancia de 6. ¿Y cómo hago eso? Bueno, para colocar esa opción de distancia y ángulo, lo que tienen que hacer es presionar arroba, o en este caso el alt 64, dependiendo del tipo de computadora que tenga. Cuando ustedes colocan arroba, les va a aparecer en el primer recuadro, que es la distancia, y en el segundo, el ángulo. Yo voy a colocar aquí 6, y con la tecla Tab, que está al lado de la letra Q, yo voy a colocarlo 0. Cuando coloque Enter, pueden apreciar que de manera automática se ha respetado el diseño para poder trabajar. Esa parte está claro, tal vez hay alguna duda respecto a cómo estamos asignando el valor y el ángulo. Muy bien, no hay dudas. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el siguiente punto? Perdón. El siguiente punto es una distancia de 4, pero me indica un ángulo interno de 150. Es decir, que esto es una coordenada polar, porque tengo que determinar un ángulo diferente. Ahora, ¿cuál es el problema? Tal cual. Bueno, el problema se puede decir que es que AutoCAD no trabaja con ángulos internos. Es decir, que si yo coloco 150 para este elemento, me va a salir cualquier cosa. Así que tengo que trabajar, como les comenté, el problema que teníamos en las coordenadas cartesianas también tuviéramos en este sector. Pero en este sector solamente tengo que asignar datos de longitud y ángulo. He hecho este trazado completo. Era 6 con un ángulo de 0. Este punto se vuelve nuevamente mi origen, y a partir de mi origen yo voy a hacer una diferencia de ángulos. Si yo ya conozco que toda esta longitud sería 180 y aquí me dice que el interno es 150, tengo que restar los 180 que yo ya supongo que están completos más, menos 150, me tendría que salir que el ángulo sobrante sería 4, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que colocar, perdón, al ángulo de 30 con una distancia de 4. Nuevamente coloco arroba, voy a colocar 4 y voy a colocar 30. Si coloco Enter, ahí está, la distancia se ha respetado y se ha hecho de la manera correcta. Hemos llegado a este punto. Este nuevamente se vuelve mi nuevo 0. 0,90. Entonces va a ser 4,90. Voy a colocar nuevamente arroba y voy a colocar 4,90. Enter y ahí está. Perfecto. ¿Qué más? Bueno, en este caso tenemos que colocar este punto, esta inclinación, me dice 150. Haciendo una diferencia, en este caso sé que aquí voy a tener 30, pero esto va a ser 0,90 más los 30 que tengo acá, sería 120 para tener esta trayectoria. Aquí vamos a colocar 4 de 120, arroba 4 de 120, Enter, y como pueden ver ya estamos avanzando. Luego
me dice una distancia de 2, pero con una trayectoria hacia el lado izquierdo. Así que voy a colocar arroba, nuevamente, 2 con un ángulo de 180. Enter. Perfecto. Ahora bien, esto es una pregunta para ustedes. Basándome en lo que les estoy explicando, ¿cuánto tendría que colocar aquí para que tenga esta trayectoria? Este 4. ¿Cuánto tendría que colocar? Sería 4 con ¿qué ángulo? ¿180 más 45? No. Si te das cuenta, la trayectoria de este 4 es lineal, o sea que es rectangular. 0, 90, 180, 270. Esto sería 4, 270. Entonces vamos a colocar aquí, arroba 4 y 270. Y ahí está. Ahora bien, nuevamente les pregunto, ya saben más o menos cómo funciona. Este va a ser mi nuevo 0. Y aquí me dice que tengo un externo de 45. Pero basándonos en el cálculo que hemos hecho, ¿cuánto tendría que colocar cuánto de ángulo tengo que colocar para que tenga esta distancia de 6 y tenga esta trayectoria? A ver. 135. Exactamente, 135, porque va a ser 0, 90, 90 más 45, 135. Entonces vamos a colocar aquí, arroba nuevamente, a distancia de 6 y 135. Ahí está. Estamos avanzando bien. Nuevamente ingreso la distancia de 2. Vamos a colocar arroba 2, 180. Ahora, esta es una pregunta para ustedes. ¿Cuánto coloco aquí? Me dice que tengo 4 y aquí tengo un externo de 45. ¿Cuánto tendría que colocar para que pueda tener esta trayectoria? 225. Exactamente, 225. 0, 90, 180, 180 más 45, 225. Entonces voy a colocar arroba 4 tab 225. Listo. Seguimos 6, 180 arroba, perdón, arroba 6, 180. Ahora bien, esto es sencillo. Tengo interno de 60, sé cuánto es mi desplazamiento. 0, 90, 180, 270, 360, menos 60 sería 300. Entonces, 4,300. Arroba 4,300. Y lo voy a cerrar. Como pueden ver, este ejercicio no es complicado, pero sí tenemos que manejar las operaciones, en este caso de suma y resta de ángulos, por el hecho de que AutoCAD no te permite trabajar con ángulos internos, solamente con ángulos externos, pero no solamente eso, tenemos que acostumbrarnos a su forma de trabajo de AutoCAD. Es decir, que cada punto que finalizamos e iniciamos al mismo tiempo se vuelve tu nuevo origen, en este caso, para poder trabajar. Sí, parece un poco complicado al inicio, pero si ustedes practican a conciencia este ejercicio por lo menos un par de veces, ya lo van a tener claro, ¿no? Eso es algo importante a mencionar y es por eso que también se está haciendo este ejercicio. Ahora bien, es cierto que ya se puede colocar ángulos negativos, por ejemplo, sí. Ha habido una pregunta donde me dijeron, ingeniero, ¿y se puede colocar ángulos negativos en este diseño? Sí. Si yo coloco, esta es mi referencia. Y voy a desactivar esto. Voy a colocar arroba 5,30. Nuevamente, aquí voy a hacer para que sea opuesto, arroba 5 menos 30. Y como pueden ver, sí se puede hacer esa proporción
de un ángulo positivo y un ángulo negativo. Solo tenemos que saber en qué situación colocarlo. Bueno, ¿alguna consulta o duda respecto a esta parte? Dije, aprovechando este ejercicio, ¿será que me puedes, digamos, para acotar? ¿Se puede acotar todo en uno o tengo que acotar uno por uno? Tendrías que acotar uno por uno. No les recomiendo hacer acotación automática, porque en teoría, si ustedes pueden agarrar, aquí hay una opción de acotación rápida, ¿no? Pero este no es tan bueno, se puede decir. Seleccionamos todo y así les va a aparecer. Si te das cuenta, no se ve bonito, ¿no? Claro, te muestra todas las acotaciones, pero mucho depende al momento de acotar cómo quieres proyectar, porque no es lo mismo hacer de esta medida con esta medida. Varía las dimensiones y es importante saber cómo colocar los puntos, porque si no lo colocamos de manera correcta, pues tendríamos un problema en este caso, ¿no? Así que ya aclarando tu idea, no es recomendable hacerlo todo en uno, porque te puede salir así. Si tú quieres colocar, bueno, yo siempre recomiendo, y también va a haber una parte teórica respecto a la tarea de acotar, siempre hacerlo uno por uno. Es tedioso, sí, pero realmente vale la pena hacerlo así. Así te evitas cualquier problema o omites cualquier tipo de cota o tal vez al acotar te perderías en algún dato adicional, ¿no? ¿Alguna otra consulta más que tenga? Muy bien. Aclarado el punto, ahora vamos a hacer el cajetín. Para hacer el cajetín voy a utilizar esta referencia. Este es el tipo de cajetín que vamos a hacer y aquí tengo las medidas para poder trabajar. Ahora bien, este cajetín obviamente es una interpretación personal. Se han dado cuenta que puede existir otros tipos de cajetín variando el tipo de normativa que nosotros podamos utilizar. Por ejemplo, si yo ingreso a este material que también se les compartió y lo pueden revisar, este es el material de dibujo industrial, manual de apoyo y docencia para poder impartir este tipo de cursos, en donde si nos vamos más abajo tenemos las dimensiones de las hojas, la disposición, cómo pueden hacer el doblado para colocarlo en un sobre, los tipos de líneas según la normativa y aquí tenemos el cajetín. Pero este cajetín tiene una disposición o nos dice que este cuadro de rotulación está con la UNE 1035 y la ISO 7200. Y ese es el tipo de cajetín que nosotros podríamos apreciar en esta normativa. Pero si yo me acoplo a una normativa mecánica, como es la normativa ASME, que también se les ha compartido el documento, pueden verificar que la normativa en sí es muy buena. Lamentablemente no pude conseguir en español, pero nuevamente aquí enfatizo que tienen que aprender del dominio del inglés muy bien, porque así van a poder entender sin necesidad de comprar el traducido, que aunque no crean es bastante costoso, poder hacer esto. Y miren, este es el tipo de cajetín adoptado según la normativa ASME, ¿no? Ahí está el cuadro de rotulación. En teoría sí se ve bastante diferente, pero claro, obviamente el formato de papel va a ser universal, eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es este tipo de estilo, ¿no? Aquí tenemos título, el tamaño de la letra, el número de hoja, la escala, la hoja en este caso, qué tipo de hoja se está trabajando, la revisión y algunos datos en este caso para el diseño. Nosotros podremos utilizar cualquiera. En alguna situación siempre les van a decir, y esto es importante tomar en cuenta, cuando ustedes trabajen en alguna empresa les van a decir, bueno, tienen que trabajar con este cajetín, se les va a dar un cajetín para que puedan hacerlo. Y ustedes lo tienen que automatizar. Y al automatizar me refiero que lo tienen que volver plantilla. Y la plantilla les va a servir para que de manera directa solamente coloquen los datos y les ahorren mucho tiempo de hacer un cajetín desde cero.
Y eso es lo que vamos a hacer en este apartado de el cajetín, que vamos a hacer el cajetín y lo vamos a utilizar más adelante como un elemento de plantilla para poder hacer un diseño, escalarlo y ya directamente como un elemento de presentación. Ese es el objetivo en este caso del curso para que lo puedan hacer en diseño 2D. Ustedes vean a cuál acoplarse. Yo he trabajado con cajetín ASME, he trabajado con cajetín ISO y he trabajado con este cajetín, que es una interpretación personal. Esto es de un curso que pasé referente a la parte de instrumentación, que también es un cajetín válido. Hay otras empresas que tienen un cajetín diferente con una disposición diferente y eso también ustedes lo tendrían que adoptar. Bueno, retomando la clase, lo que vamos a hacer ahora es este cajetín y tenemos que reconocer las dimensiones del objeto, o bueno, en este caso las unidades de medida. Voy a utilizar un cajetín A2 para poder hacer este diseño. Me dice que es de 420 por 594. Entonces, por ejemplo, y esto sea un punto importante aclarar. Cuando ustedes hagan una plantilla o un cajetín, tienen que tomar en cuenta que esa plantilla o cajetín va a estar ya anclado con una unidad determinada. Es decir, ahora este cajetín lo voy a hacer en milímetros, es decir, que mis planos van a estar en milímetros o la escala que tengo que trabajar también va a estar en las unidades de milímetros. Si yo quiero hacer un cajetín para el área de metros, tendría que utilizar la conversión de metros y así también tenerlo de la misma forma. Aunque hay una manera de que un cajetín hecho en milímetros se pueda colocar en una unidad de metros, pero eso sería involucrando la opción de presentación, que en este caso es esto, y es lo que nosotros podríamos utilizar o necesitamos utilizar para mostrar o previsualizar el plano una vez concluido. Aquí es donde tenemos que colocar el cajetín. Lo vamos a hacer cuando hagamos la práctica del diseño de planta de un edificio. Les voy a mostrar cómo hacer esa inserción, pero vamos a hacer ahora uno específicamente para las unidades de milímetros. Voy a colocar los datos, en este caso línea, vamos a precisar el origen y a partir de ahí las unidades. Me dice que es de 420 por 594, entonces vamos a colocar aquí arroba 594 con un ángulo de 0, luego nuevamente arroba 420 con un ángulo de 90, luego arroba nuevamente 594 con un ángulo de 180 y nuevamente arroba 420 con un ángulo de 270. Y como pueden ver, sin necesidad de mirar, ya tengo el tamaño de mi hoja. Simplemente utilizando este comando para obtener el ángulo y la distancia. Es relativamente sencillo, simplemente así lo puedes trabajar, es mucho más práctico hacerlo así. Y ahora vamos a colocar las distancias de separación de margen. En este caso, la distancia de separación de margen de este elemento es 10 cuando es una 2. Bueno, a partir de la 4, si no me equivoco, tiene menos. Y en este caso hay que colocar 10 en cada sector. O sea, aquí 10, aquí 10, aquí 10 y aquí obviamente sí, en teoría vamos a engrampar 20, ¿no? Una vez hecho esa parte, lo recortamos y ahí está, ¿no? Perfecto. Aquí también, muy bien, y aquí también, listo. Entonces ya tenemos nuestro margen de nuestro cajetín en esta parte y también en este sector. Ahora vamos a hacer la subdivisión, o bueno, vamos a generar prácticamente el cuadro de nuestro cajetín, tomando o basándonos en estas unidades. Muy bien, ahora lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo de manera total. Primero me dice que es 45 con 175. Ingreso aquí.
45, 175. Lo cerramos y aquí vamos a trabajar prácticamente con puro desfase. Primero, me dice que la distancia es de 17.27 en este apartado. Desfase 17.27 aquí. Luego me dice que tengo 12.43 en este sector. Entonces vamos a colocar aquí 12.43. Listo. Ahora, en este apartado me dice que es 90. De este punto acá. 90. ¿Y qué más? Bueno, en este caso, hasta ahí sería la primera parte. ¿Qué más tenemos que dividir? Creo que por el momento es todo. Ahora vamos a subdividir todo y eliminar algunos elementos de referencia. Primero, eso se mantiene. Esto también se mantiene. Esto, hay que ver cuánto es la distancia que tenemos acá. Me dice que es de 24.9. Así que colocamos una línea. 24.9. Y lo vamos a cerrar. Voy a eliminar esto porque está de más. Y luego me dice que está a 27.74. Aunque creo que aquí hubiera sido mejor hacerlo así. A ver un momento. Todavía sigue la línea. De esta forma. Así. Y luego así. ¿Por qué? Porque esto tengo que partir a la mitad. Y va a ser mucho más sencillo hacerlo de esta manera. Y ahora el otro elemento, pues sí requiere prácticamente el doble. En este caso tenemos que dividirlo entre 3. Y bueno, nos dice en teoría que esta distancia de separación de todo esto es de 5.1. Así que lo vamos a colocar. Nuevamente hago una línea aquí. Esta línea ya está. 5.1. Este punto 1 y 2, ¿no? Listo, ya está la proporción lista en este sector. Luego, ¿qué más? Bueno, tenemos que igual dividirlo. Aquí nos da una distancia de 19.1. 19.1. Y luego, perdón, y luego hacemos otra línea en donde vamos a nuevamente colocar 5.1 para dividirlo. Este sector y eliminamos lo que está de más. Muy bien. Esto solamente se divide en 2, así que esto lo partimos a la mitad. Muy bien. Luego, ¿qué más? Bueno, aquí prácticamente estos elementos llegan hasta el final, pero tenemos una discrepancia en este sector. Me dice que es 35.54. Vamos a colocar 35.54 hasta aquí, y luego de aquí sería 4.95. Perfecto. Simplemente ustedes recortan esto y esto lo pueden extender de manera automática aquí, y lo mismo en este punto. Verificamos y sí, efectivamente es de esa manera, y ya tenemos todo el cajetín listo para trabajar. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos el cajetín listo, vamos a añadirle texto y vamos a añadir algunos elementos más adicionales. En este caso eso lo prefiero hacer con calma el día de mañana, ya que tengo que enseñarles lo que sería el texto de línea simple y el texto de línea múltiple.
y tenemos que ver cómo posicionar los textos para volver este elemento bloque. Así que hasta esta parte, ¿hay alguna duda o consulta respecto a lo que hemos visto hasta ahora? Una consulta, a veces como que traza una línea horizontal larga y luego traza otra más corta sobre la misma línea y luego la borra si es que no la necesita. ¿La Ujú. borra porque quizás al momento de imprimir sale como que más grueso esa línea o porque la borra o Exacto. la puedo dejar, digamos? Exacto, en este caso, respondiendo a tu pregunta, sí. Si yo hiciera o mantuviera esta misma línea una sobre otra, se notaría que al momento de imprimir este punto, ya adelantándome un poco, ya he puesto esta línea, ¿no? Vamos a hacer una impresión rápida. Control P, voy a colocar aquí PDF y vamos a utilizar una 2. No les voy a explicar esto, les voy a explicar con calma más adelante en qué consiste. Y vamos a colocar ventana. No, en este caso sería pantalla. No, sería ventana. Selecciono todo esto. Ahí lo tengo, pero no está bien hecho. Vista preliminar. Y si te das cuenta en este apartado, justamente esta línea se nota un poco más gruesa comparado a todo el elemento, ¿no? Ahora obviamente no sé, si me acerco pareciera que no hubiera diferencia, pero sí al momento de imprimir se notaría. Si son el mismo grosor, es poco perceptible, pero para evitar los errores yo sí te recomendaría que lo elimines, porque así estarías acumulando líneas y al final eso tampoco es bueno. Yo prefiero eliminarlos para no tener problemas más adelante. No, más que todo en el formato de impresión. Pero si fueran diferentes grosores, pues también se notaría la diferencia. Ahorita no hemos puesto las asignaciones de capa, pero si hubiéramos colocado con diferente grosor tanto este elemento en el margen como el cajetín, sí se notaría una diferencia bastante considerable. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, entonces el día de mañana concluimos lo que sería el cajetín y ya estaríamos listos para empezar a hacer diseños un poco más complejos. Vamos a ver, voy a tratar de hacer el día de mañana igual un diseño sencillo para escalarlos y mostrarles cómo sería escalado. Y también vamos a ver la presentación de, en este caso tenemos que hacer la presentación de vistas y la presentación de acotación y la presentación de escala. Son tres apartados teóricos que nos falta revisar. Eso lo vamos a hacer igual mañana para poder complementarlo y ya entraríamos de manera directa a las aplicaciones. Vamos a empezar primeramente con el diseño de un plan de planta de un edificio. Vamos a hacer un isométrico relativamente sencillo y nosotros mismos vamos a generar las vistas 3D, o perdón, las vistas de un elemento isométrico. Y por último sería un circuito mecánico, que sería un diagrama de PND, y un circuito eléctrico, en cómo se haría un circuito eléctrico también en AutoCAD. Todo eso es la aplicación en 2D. Así que todo eso lo tenemos que hacer la siguiente semana, en todo el avance que vamos a ir haciendo y obviamente algunos elementos más o comandos o atajos más que podremos utilizar para poder trabajar en AutoCAD lo vamos a ir viendo mientras hacemos esos proyectos. ¿Alguna consulta, duda que tengan hasta esta parte? Bien, no hay dudas. ¿Por qué he terminado bruscamente aquí? Porque les quería mostrar el documento antes de terminar la clase, que es justamente esta hoja. Bueno, los cadistas, o en este caso nosotros, que vamos a empezar a hacer planos, se denominan cadistas en este caso. Nosotros en algún momento vamos a trabajar en algún proyecto, ¿no? O ya están trabajando en proyectos y lo quieren hacer mucho más formal o tal vez van a empezar a agarrar contratos con este tipo de empresas, YPFB, ENDE, y no solamente esos, cualquier tipo de empresa que requiera algún servicio. Es importante saber que AutoCAD solamente es una herramienta para nuestro conocimiento personal.
Es decir, que tenemos que tener una muy buena base bajo normativa para poder trabajar. Y esto justamente es lo que nos dan al momento de empezar un proyecto. Esta hoja en donde nos explica en qué consiste lo que estamos haciendo. Nos dice, bueno, el objetivo es para la estructuración que lleven en la refinería Huerta Villarreal. El campo de aplicación, el alcance, ahí está. Las normativas. Desde aquí ya de entrada nos dicen, tú quieres trabajar con nosotros, tienes que saber estas normativas. Empezamos primeramente con la normativa API, la American Petroleum Institute, que, bueno, es el Instituto Americano del Petróleo. Y la normativa API mayormente se basa en el proceso de refinación, el proceso de transporte del área del petróleo y sus derivados, y para diferentes elementos de presión igual. Tienen que cumplirse ciertos condicionantes y normativas que les compartí algunas normativas API. También en la normativa API te explica lo que sería el diagrama de instrumentación en la parte de PNIDs, ¿no? Eso también es importante que los revisen para trabajar. La ISO es la que estamos viendo actualmente, es prácticamente lo básico. La normativa ISO, cómo se trabaja con las líneas, cómo se trabaja con el cajetín, con el formato de papel que estamos estableciendo, con la acotación que vamos a hacer, igual también se trabajaría con norma ISO. La IEC, que es el Instituto Internacional de Electrotecnia o la Comisión Internacional de Electrotecnia, o de electricidad en este caso, que se refiere a una normativa en donde nosotros tenemos que plantearnos elaboración de diagramas unifilares, trifilares, también hacer algunos cálculos de diseño en la parte de instalaciones eléctricas de diferentes áreas, en alta, en baja o en media tensión. La ASME, que es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, se refiere más que todo de manera principal a los diferentes tipos de estructuras y diferentes tipos de elementos de máquinas para poder hacer este tipo de diseños. La ACTM, que es la Sociedad Americana de Testeo de Materiales, también utiliza en este caso diferentes tipos de sistemas de revisión, en este caso puede ser testeo de ensayos destructivos, no destructivos, dependiendo en qué normativa nos tenemos que basar. Luego tenemos la AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadores, en donde ellos también tienen que certificarse, ¿no? Hay diferentes tipos de certificación en el área de soldadura, unos especializados en estructuras, otros especializados en la parte de elementos de presión, otros especializados en el área de ductos, en la especialidad en la parte de elementos de presión, etcétera. En la DIN, que es el Instituto Alemán de Normalización, que también se utiliza, se debe dar cuenta que en algún momento también manipulamos la normativa DIN. Más que todo las unidades se trabaja en centímetros. La UNE, que es la normativa española, que está prácticamente arraigada con la normativa ISO. Son prácticamente iguales, simplemente que tienen una interpretación un poco variada, pero llegan a lo mismo prácticamente. Luego tenemos la ISA, que es el Instituto, la Sociedad Internacional de Automatización, que es principalmente igual para diagramas de procesos, diagramas PFD, que se utilizan para trabajar, y la ASI, que no estoy tan al tanto de la ASI, pero es en este caso especializado justamente en el área de la construcción civil. Yo no soy especialista en esa área, así que no les puedo decir más al respecto. Yo, para postularme a algún proyecto de este índole, he tenido que aprender he tenido que aprender esta normativa o esta normativa para poder trabajar. Nuevamente recalco que es importante el dominio del inglés. Muchas personas piensan que ahora con la tecnología de la inteligencia artificial nos vamos a beneficiar bastante. Sí, pero en algún momento la información que nosotros podemos conseguir obviando la inteligencia artificial siempre se va a conseguir de manera rápida en inglés, porque es el idioma, yo diría, universal de comunicación para diferentes rubros. En el rubro de la parte
de tecnología, en la parte de ingeniería, en la parte de la medicina, todo lo que ustedes puedan conseguir siempre va a estar en inglés. Yo aún sigo pasando clases de inglés por el hecho de que no he dominado por completo este lenguaje. Y es importante, ya les estoy adelantando a ustedes también, que dominen este idioma. Si lo dominan, busquen información. Les garantizo que van a encontrar mucha información en inglés y es mucho más rápido de conseguir que en español. Esa es una recomendación que les doy de manera personal. Ahora bien, el procedimiento de trabajo, ahí pueden ver los diferentes puestos que tenemos, pero ¿en qué consiste? Bueno, aquí están las siglas que se utiliza: CAD, diseño asistido por computadora; PFD, Process Flow Diagram, que es el diagrama de procesos; el PNID, que es Piping Instrumentation Diagram, también, que es diagrama de instrumentación y tuberías; DWG, dibujo; PDF, el documento, ¿no? Portable Document Format. ¿Qué es lo que hace un dibujante proyectista o CADista? Nosotros somos el personal encargado de la elaboración de planos, utilizando herramientas computacionales CAD, elabora y atiende las correcciones y modificaciones encontradas durante las revisiones, genera planos actualizados y lleva un control paralelo con los planos conforme al registro, el código que nos manejan, lista y control de planos, y todos los planos generados serán almacenados y guardados dentro de una carpeta de proyecto. Entonces nosotros somos los primeros en ingresar y los primeros en irnos. Eso es lo irónico. Cuando ingresan en un proyecto, siempre contratan un cadista. Y este cadista va a estar en toda la ejecución del proyecto, y cuando termina de hacer los planos es el primero en irse, porque ya ha cumplido su tarea. ¿Cómo funciona el proceso de elaboración de un proyecto? Bueno, no sé si están al tanto, pero existen diferentes tipos de ingeniería. Ingeniería básica, ingeniería conceptual, ingeniería de detalle, ¿no? La ingeniería básica es para ver, en este caso, una empresa te da tu servicio, pero no quiero que me hagan el proyecto, el diseño de un sistema de tratamiento de agua. Y quiero verificar si es factible, quiero hacer en este caso, ver si los equipos se pueden conseguir y si realmente el proyecto puede llegar a una siguiente etapa, que es la ingeniería conceptual. La ingeniería conceptual en sí es cuando nosotros queremos validar todos los datos que hemos hecho en la ingeniería básica, pero ya con simulaciones. Ya enfocaría más que todo un diseño en, por ejemplo, en Flow Simulation, en AutoCAD tal vez en simulaciones como ETAP, sin diagramas eléctricos, etcétera, o simulaciones mecánicas o estructurales, ¿no? Y tenemos, una vez que nosotros hayamos corroborado con esos datos que está todo correcto, recién nos adentraríamos a la ingeniería detalle, que es justamente el proceso de la construcción. Nosotros vamos a entrar, nuevamente repito, somos los primeros en ser contratados y ingresamos a la primera apartado, que es la elaboración de planos. En la gestión del proyecto siempre va a haber un fiscal. Este fiscal es el que va a controlar todo el proceso que estamos nosotros trabajando. Aquí es cuestión de paciencia y que no tengas el ego muy alto cuando empezamos a hacer planos. ¿Por qué? Porque justamente el fiscal es una persona que te va a ir corrigiendo constantemente y hacer repetir los planos porque estás haciendo o omitiendo algo mal según su lógica. Aquí también es importante mostrarle al fiscal o al encargado qué tanto sabes de tu área. Porque puedes hacer un excelente dibujo, pero si no tienes idea de lo que has dibujado, entonces de en vano eres un cadista. Tienes que avalar tu manejo en AutoCAD con el conocimiento que tienes en tu área. Ellos te van a dar muchas trabas, incluso te van a hacer repetir 2, 3 veces el plano, y hay muchas personas que por cuestión de ego renuncian, porque no les gustan cómo es el ambiente laboral. Es realmente un poco estresante, no voy a negar esto, cuando se hace la primera etapa del proyecto, porque justamente tú estás con la presión de que mediante tus planos se tiene que aprobar para ir a la segunda etapa. Por eso es que este elemento está así, en aprobación.
Si pasa la revisión, nos vamos aquí, pero si no pasa, nuevamente tenemos que volver a hacerlo. Y prácticamente estamos contra el reloj. Una vez que el fiscal te apruebe tu primera parte, ya estaríamos empezando la ejecución del proyecto. En la ejecución del proyecto tenemos que hacer relevamientos de datos, tenemos que contratar personal técnico para poder hacer la construcción tal cual. Si se quiere hacer algún elemento de montaje, igual tenemos que contratar personal técnico en diferentes tipos de área. Y durante ese tipo de elemento, bueno, en este caso de desarrollo de proyecto, siempre va a haber cambios durante la ejecución. Y esos cambios nosotros como cadistas también lo tenemos que hacer y lo tenemos que modificar. Muchos piensan que por el hecho de que yo hago aquí el plano, este plano va a estar igualito hasta el final. Y eso es una mentira. Jamás es tal como tú piensas que funciona en este caso un proyecto. Tu proyecto siempre va a estar en constante cambio. Puede ser por el terreno, puede ser por la disposición de los equipos, puede ser por la disposición de las áreas, puede ser por los diferentes tipos de factores y se requiere hacer un cambio. Y esos cambios nosotros lo hacemos constantemente. Por eso es que durante la ejecución del proyecto existen estos cambios. Nosotros tenemos que estar constantemente monitoreando estos cambios. Una vez que hagamos los cambios, ya terminaríamos el proyecto. Pero el proyecto se termina cuando nos dice que tenemos que entregar los planos as built. Ahora bien, ¿qué son los planos as built? Los planos as built son los planos que nosotros hacemos cuando el proyecto ya está terminado, ya está todo el equipo instalado, todo el proceso hecho, el montaje listo, hemos limpiado todo el ambiente, literalmente está todo perfecto. He visto cursos en donde muchas personas se aprovechaban de esta situación, donde decían voy a enseñar AutoCAD y voy a enseñarles a hacer planos as built. Y la realidad es que si eres un cadista, sabes manejar AutoCAD, sabes hacer tu área, si empiezas desde cero y estás en todo este proceso, prácticamente AsBuild es simplemente hacer lo mismo, pero cuando tu proyecto ya está terminado. No hay diferencia. Eso es para un cadista un punto importante. No hay cambio. Y hay personas o grupos de cursos donde veía que cobraban el doble o el triple por hacer lo que hemos estado haciendo nosotros en AutoCAD, aprendiendo desde lo básico, haciendo algunas líneas, dibujos básicos, y al final les muestran todo esto y hacen las diferentes aplicaciones de proyectos, pero pues es lo mismo que nosotros podríamos aprender con mi curso o con otro tipo de curso, y cobran un dinero adicional. Ahora bien, claro que yo no voy a quitar el mérito. Hay personas que al hacer este proceso de ASBuild también enseñan la documentación. Algo que no nos compete a nosotros como cadistas porque solamente nos dedicamos a hacer diseño, pero para alguna persona que va a trabajar igual en documentación, justamente, pues no está de más que aprenda, porque ellos tienen que hacer el monitoreo de los horarios, tienen que hacer la parte de la gestión de construcción, tienen que ver en este caso cuánto se está haciendo la demora, administrar a los vacaciones o alguna emergencia que tengan, en fin, un montón de cosas que se tendrán que tomar en cuenta para trabajar. Pero esa es la diferencia. Los planos as-built solamente es lo mismo que nosotros hacemos al inicio, pero hecho para un plano acabado. Perdón, ¿hay alguna consulta hasta esta parte? Aquí pueden apreciar el flujograma de proceso, los diagramas PNID, ubicación de equipos, tuberías isométricos, detalles de fabricación, lista de materiales aprobadas para la construcción y los planos as-built, ¿no? También les muestra los formatos que tiene el cajetín, las normativas que tenemos que estudiar, las normativas en las que nos vamos a basar, la codificación de los planos, también tenemos que saber cómo funciona esto. Ahí está, en diferentes tipos de proceso, ¿no? Para poder
trabajar. Entonces esa es la forma en la que funciona inmiscuirse en la parte de proyectos. Yo he trabajado unos 4 años en estas empresas y sí, realmente es algo estresante, ¿no? Porque lleva mucho tiempo, planificación y le dedicas mucho más tiempo que un trabajo normal. Tienes que quedarte con ellos hasta terminar el plano porque estás con un periodo máximo de trabajo. Si no lo concluyes, pues toca quedarse hasta tarde o incluso no llegar a casa. Es es complicado, no voy a negar, pero es lindo cuando tú ves un proyecto terminado y que haya sido formado parte de ese proyecto, realmente te da un cierto sentimiento de logro en este caso. Así que lo único que les puedo decir en pocas palabras es que estudien, profundicen en el área en la que están. Sé que al principio puede ser tedioso, complicado, pero les garantizo que si ustedes se dedican de manera constante a un área en la que ustedes están formándose, pueden marcar la diferencia del resto. Y al marcar la diferencia del resto, puedes tener muchas más posibilidades que los demás. Otro punto importante es el manejo del inglés. Si tal vez ahora no lo están haciendo, nunca es tarde de aprender inglés. Practíquenlo, lean. Hay ahora en YouTube pueden encontrar algunos elementos para aprender inglés básico, inglés intermedio, ayudarte tal vez con inteligencia artificial también. El punto es que practiquen y lo dominen para que también tú te puedas adelantar a la información. Tener una información fresca ayuda también o nos da la ventaja de tener un conocimiento extra. Esta recomendación la hago en las 2 capacitaciones que doy en este centro. También doy capacitación en Dialux y les doy el mismo consejo que les doy ahora a ustedes. Nunca dejen de aprender, dominen el idioma del inglés para tener siempre una información fresca y de primera mano para poder trabajar. AutoCAD, lo que les voy a enseñar, les va a permitir hacer planos, pero su habilidad depende mucho del conocimiento que tengan y así puedan demostrar en este caso mucho más, ¿no? Porque yo les voy a enseñar algo que por eso es que AutoCAD en este caso es general. Por eso ahora seguramente todos los que están viendo esta clase son de diferentes áreas. AutoCAD es universal, pero su conocimiento es propio. Así que espero que esa recomendación tomenla en cuenta y también siempre desearles a ustedes lo mejor, ¿no? Estudien, dedíquense, practiquen, nunca se deja de aprender. Si nos estancamos en un solo punto, pues nos perdemos de mucho. ¿Hay alguna consulta, duda que tengan hasta esta parte? Bueno, si no hay ninguna consulta, gracias por su tiempo y por escucharme. Tal vez ha sido una charla larga, pero era importante mostrarles esto, porque la realidad es de esa manera. Sé que va a ser complicado, pero yo creo que a ustedes les va a ir muy bien. Confío realmente en sus habilidades. Gracias por su tiempo. Voy a notificarles si mañana vamos a pasar clases. Tengo justamente una reunión. No sé si me va a dar el tiempo para llegar aquí a impartir el curso. Les voy a notificar, por favor. Estén atentos en el grupo. ¿Sí? Nuevamente, gracias por su tiempo. Les deseo muy buenas noches y nos vemos en otra clase más. Hasta luego.